Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos una introducción a las matemáticas. En esta sección veremos todo lo relacionado con los números, desde su forma más sencilla, como los números cardinales, y formas más complejas, como la gramática utilizada en los números, pasando también por operaciones básicas, ecuaciones de primer grado y otras formas. Los números se pueden clasificar de diferentes maneras. La clasificación más básica son números cardinales y números ordinales. Los números cardinales indican la cantidad de elementos de un conjunto. Dicho de una manera más coloquial, son números que se utilizan para contar. Los números negativos, las fracciones y los decimales no son números cardinales. En teoría, las fracciones también nos ayudan a contar. Por ejemplo, 3 manzanas y media. Pero no. Básicamente, números enteros positivos son considerados números cardinales. Los números ordinales expresan el lugar que ocupa en una sucesión ordenada. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto. Los números que veremos en esta clase son los números cardinales. Empecemos por el 0. Este puede ser llamado nol ili null. Puede llamarse de ambas maneras. ¿Por qué? Básicamente porque sí. Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apenas llegamos al número 20 y empezamos con dos grandes problemas. El primero, si nos fijamos en el acento del número 18, está acentuado la A. Entonces, en teoría, su pronunciación debería ser Basemnatsat, porque la O no está acentuada. Y digo en teoría porque realmente nadie pronuncia de esta manera. Todos pronuncian Bosemnatsat. El problema más frecuente para los extranjeros en general, cuando hablamos de números, es entre los números 12 y 19, ya que su pronunciación es muy similar, solo se diferencian en una T. Por ejemplo, divinatset, divitnatset. Es el error más frecuente entre los extranjeros y toma su tiempo diferenciarlos adecuadamente. Ahora veremos algunos ejercicios. Znak significa signo. Plus significa más. Minus significa menos. Ravno significa igual. Haremos una pequeña pausa en esta parte. Recordemos que cuando hablamos del idioma ruso, hablamos de gramática. La gramática es compleja y tenemos que verla de manera paulatina para entenderla de una mejor manera. En estos ejercicios no utilizaremos la palabra ravno, que significa igual. ¿Por qué no la vamos a usar? Porque si utilizamos la palabra igual a, tenemos que declinar el número y este número va a cambiar de forma. Un ejemplo. Четыре minus 3 ravno одному. Entonces, la primera pregunta sería, ¿de dónde sale este одному? Si yo dije que 1 se decía один. Principalmente porque decir igual a se necesita aplicar la gramática correspondiente. Entonces, ¿qué solución les doy yo en este momento para avanzar mejor? Y con una curva de dificultad más asequible. Es no decir ravno y en su lugar decir budget. Ya que si decimos budget, no tendremos que aplicar gramática. Como en el ejemplo anterior, sería четыре minus 3 budget один. Entonces, ya empezamos a entender mejor las operaciones aritméticas. Pero, ¿qué significa budget? Budget es el verbo cero estar conjugado en futuro. Su traducción sería 4 menos 3 será 1. Y al decirlo, estás bien y no tienes que aplicar gramática al resultado.
En su momento se verá cómo cambian los números, pero ahora hay que aprender lo básico. Decir Radno necesita gramática. Decir Budget no necesita gramática. Entendiendo esta parte, vamos ganando el día de hoy. Ahora, más ejercicios. 8 minus 4 будет 4. 11 minus 2 будет 9. 5 plus 6 будет 11. 11 plus 1 будет 12. 19 minus 19 будет 7. 7 plus 5 будет 12. Un punto de buena práctica es aprender a escribir los números con letra, porque cuando veamos gramática de los números entenderás mejor cómo cambian estos números. Pasa algo muy curioso con el número 1 y 2. Para entender mejor este punto, primero veremos un ejemplo en español. ¿Cómo llamarías a este artículo? Siguiendo los números y la lógica que hemos visto hasta ahora, dirías 1 cerveza. Pero algo no cuadra, ya que la manera correcta de decirlo es una Kawasaki, una decidiosa, una banquetera. Bueno ya, una cerveza. Con este ejemplo veremos que en español el número 1 cambia acorde al género del sustantivo. Por ejemplo, una cerveza, un café, unos lentes. En ruso pasa exactamente lo mismo, pero solo con los números 1 y 2. Para el número 1 tenemos las siguientes formas. Para género masculino tenemos adin. Para género femenino tenemos adna. Para género neutro tenemos adno. Para plural tenemos adni. Depende el género del sustantivo, la forma del número. Esto solo aplica para los números 1 y 2. El número 1 cuenta con forma masculina, femenina, neutro y plural. Aún no vemos la clase de los plurales, pero la palabra lentes solo existe en plural. Para el número 2 tenemos las siguientes formas. Para masculino, dva. Para femenino, dvie. Para género neutro, dva. En este ejemplo no usé ningún sustantivo, y la razón por la cual no puse un sustantivo es simple. Cuando hablamos de cantidades, se rige por una forma gramatical, y los sustantivos cambian. Entonces, a mi parecer, es demasiado pronto para confundirte con estos cambios. Solo es necesario saber lo que corresponde a los números de esta clase. Y eso sería todo por mi parte. Hasta la próxima.